Listo, entonces ahora sí vamos a abrir lentamente nuestros ojos y nos vamos a disponer para empezar esta actividad. Entonces quiero empezar por algo que escuché una vez y me pareció chistoso, pero relevante a lo que vamos a hablar. Entonces es la historia de esta mujer que llegó a su casa y su esposo le estaba siendo infiel y estaba con su amante sobre la carpeta de la casa que tenían en la sala. Entonces esta mujer, muy indignada por lo que había pasado con su esposo, vendió la carpeta. ¡Wow! Vendió la carpeta, pero si la carpeta no tenía la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos un ejemplo perfecto de una causalidad mal interpretada. La carpeta no tenía nada que ver con la infidelidad del esposo. Era culpa del esposo, ¿cierto? Sin embargo, aunque el ejemplo parece algo tonto, esto es exactamente lo que hacemos con el dinero. Muchas veces le proyectamos cosas al dinero y esa causalidad está completamente incorrecta. Entonces podemos pensar, no, es que yo conocí a alguien o muchas personas que son ricos y son malos, entonces es que el dinero los dañó. Entonces esa causalidad muchas veces está completamente incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con nuestra relación con el dinero estamos llenos de estas mentiras que nos hemos creído como verdades. Entonces, esas mentiras crean obviamente bloqueos, porque si yo empecé mi relación con el dinero y está basada en cantidades de mentiras, entonces, ¿qué tan buena va a poder ser mi relación con el dinero si lo que hay ahí son cantidades de mentiras? Entonces, hoy vamos a ver diferentes bloqueos financieros y en este ejemplo, estas mentiras son básicamente nuestras creencias limitantes. Y muchas veces todas estas ideas o todas estas creencias limitantes ni siquiera no las inventamos nosotros. Nosotros cuando éramos chiquitos éramos pues como unas grabadoras y ustedes entra un archivo y lo descarga del internet y ya le llega a su computadora. Esos somos nosotros. Y cuando estábamos niños, sencillamente descargamos una cantidad de información de nuestros padres, que tal vez que nuestros padres heredaron de sus padres, y así sucesivamente. Entonces, muchas de esas mentiras o creencias limitantes fueron sencillamente copiadas de nuestros padres. Muchas veces las aprendimos de la sociedad, de los medios de comunicación que nos hacen creer de pronto que si tú tienes dinero vas a ser muy feliz, y si te compras esta ropa, y si usas este carro, entonces vas a tener, te vas a sentir muy poderoso. Y son pues esta cantidad de mentiras que vamos recogiendo en nuestra maleta alrededor de nuestra vida. Y sencillamente, muchas son que cuando nosotros estábamos pequeñitos, nos sucedían cosas y no teníamos la capacidad intelectual de conectar causa y efecto adecuadamente. Entonces, empezamos a hacer todas estas conclusiones acerca de muchas cosas en nuestra vida y cuando nos devolvemos a mirar decimos, oh, wow, pero es que eso no era así. Lo interpreté con mi capacidad de razonar de un niño. Pero sin embargo, esas historias que nos dijimos de niños, muchas no han sido analizadas y sencillamente las hemos continuado cargando a través de nuestra vida. Entonces, imagínense ustedes en el ejemplo de esta mujer, imagínense esta mujer tratando de tener una relación saludable con su esposo cuando le echó la culpa a la carpeta. ¿Qué tan saludable va a poder hacer esa relación si está basada en una mentira? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que todas estas mentiras que vamos creando en relación al dinero causan frustración. Muchas veces queremos tener una mejor relación con el dinero, pero no podemos. Entonces, ahí hay frustración, ahí hay impotencia, ahí hay tristeza, ahí hay de pronto hasta ira con nosotros mismos. Y decimos, bueno, pero ¿por qué no funciona esto bien? ¿Por qué las finanzas no me fluyen? Sin darme cuenta
que sencillamente tengo todos estos patrones que he estado cargando toda mi vida, pero son la piedrita en el zapato que no puedo ver porque siempre ha estado ahí. Entonces, fuera de eso, entonces vemos pues como esa primera gran relación con el dinero que es en nuestra niñez, pero después también vemos que pues tenemos nuestra propia historia, de pronto han habido fracasos durante nuestra vida y esos fracasos nos han hecho dar miedo de intentar cosas nuevas, hemos de pronto pensado que no somos buenos para una cosa, para la otra y así sucesivamente, pues vamos solamente pues distorsionando cada día más nuestra relación con el dinero. También hay ciertos estilos explicativos y actitudes que van a hacer que esa historia sea todavía pues como más disfuncional, pero lo que va a hacer esa historia o toda la situación peor es ignorarla, que es la razón por la cual pues estos entrenamientos que yo doy, estas clases, no son sencillamente algo que pues ustedes vienen y escuchan y se van y no hacen nada. Esto requiere cierto trabajo para que funcione, porque si no se los digo de verdad, ¿verdad? Que el trabajo hay que hacerlo. Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que hacer? Sí, porque les estoy como diciendo cuál es el problema y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La semana pasada hablábamos un poquitito, contextualizamos todo esto, les di un ejercicio hacia el final que exploraba un poquito esa historia financiera. Hoy, sin embargo, vamos a ir un poquito más profundo en cuanto a cómo desbloquear todos estos obstáculos internos que pueden hacer que nuestra relación con el dinero sea muy, muy negativa. Entonces, vamos a utilizar aquí dos herramientas. Primero, la primera herramienta va a ser nuestra mente. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a usar nuestra mente para ir hacia el pasado, recordar diferentes épocas de nuestra vida, como hicimos la semana pasada, desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros ya estábamos relacionándonos con el dinero. ¿Por qué? Porque nuestra madre, nuestro padre tenían pues ya cierta tensión posiblemente con el dinero, cómo voy a pagar con el hospital, será que si tengo la ropita del niño, de la niña, la cuna, y ahí ya pudo haber empezado una relación pues con las finanzas por medio de mis padres, o de hecho de mi madre. ¿Por qué? Porque todas esas reacciones que mi madre estaba teniendo hacia el dinero se convierten en emociones que tienen un componente biofísico. Entonces, toda esa química de esas emociones va a ir directamente a ese feto que pues ni siquiera ha nacido y ya está sintiendo lo que la madre está sintiendo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos devolvemos, ¿cuál era el contexto? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a irnos a los recuerdos y vamos a ir vamos a hacer un recorrido por toda nuestra vida, tratando de contextualizar cómo eran las finanzas, cuál era mi relación con el dinero, cómo era la relación de mis padres con el dinero. Y de ahí voy tratando también de encadenar, bueno, cuáles fueron las creencias que yo empecé a adoptar basado pues en las experiencias de mis padres. Entonces la mente va a ser como una parte de esta exploración, que van a haber recuerdos que son pues estos recuerdos como lo que pensamos cuando pensamos en un recuerdo. Esta es la parte que vamos a usar la mente para que nos lleve allá. Pero hay otros recuerdos que todavía son mucho más poderosos que los de la mente y son esas memorias a nivel de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo yo me voy a acordar de qué pasó en mi vientre? Obvio, no se van a acordar usando pues su mente, pero hay una memoria mucho más poderosa y mucho más profunda, que es la memoria de nuestro cuerpo ante las emociones. Y ustedes pueden de pronto pensar, bueno, me voy a imaginar que estoy en el vientre de mi madre. Y hay una memoria que es indeleble, si se dice así, que es el cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Entonces vamos a estar, a medida que vamos llegando a estas etapas de nuestra vida, exploramos la parte mental, pero aún más importante, cómo se siente mi cuerpo. Porque todas esas sensaciones que muchas veces no les ponemos atención, tienen un significado. Y estas situaciones traumáticas, cualquiera que hayan sido,
dejan una huella en nuestra mente, pero también en nuestro cuerpo. Y para poder ir al nivel más profundo de sanación, no es solamente, es más importante poder soltar la sensación física que la memoria, pues, como tal. Entonces, a medida que vamos haciendo esta exploración, vamos escribiendo. Yo les dije la vez pasada, este va a ser un ejercicio fascinante porque vamos a escribir todo lo que se vaya viniendo a nuestra mente, desde que nacimos, pensamos en el contexto, qué pasó, fue mi nacimiento, cuál era el contexto financiero, había pobreza, mi mamá estaba preocupada, no tenía con qué comprar los pañales que me iban a poner a mí, no tenía con qué pagar el hospital y voy sintiendo mi cuerpo, me siento tensionada, el pecho se siente pesado, qué pasó cuando yo nací, y así vamos sucesivamente por cada etapa de nuestra vida, el primer año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20, y llegamos a hacer todo ese recorrido de toda nuestra vida y toda nuestra historia financiera. Entonces, y otra vez, con muchísima atención a lo que el cuerpo está sintiendo. Me siento tensionada, siento un nudo en la garganta, me siento pesada, me siento triste, me siento rechazada, me siento frustrada, todo lo que vaya saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Después de que ya tengamos todo lo que haya llegado a nuestra mente, vamos a parar un momentito y nos vamos a preguntar a nosotros mismos, a nuestra intuición, ¿qué más me hace falta? Entonces paro y miro a ver qué otro recuerdo importante va a llegar. Voy a pensar en ese, al principio van a ser muchos recuerdos de la niñez, obviamente, relacionados no con mi relación con el dinero, sino de pronto con mis padres. Qué tan fácil era para ellos conseguir el dinero, qué tanto fluía en la casa las finanzas, qué mensajes me decían del dinero, pero va a ser pues como algo más del entorno. Ya cuando vamos convirtiéndonos en adultos y tenemos nuestro futuro en nuestras propias manos, vamos a estar cometiendo errores. Y vamos a mirar esos fracasos, esos desaciertos, y de la misma manera vamos a mirar qué pasó, cuál era ese contexto, por qué sucedió, qué personas habían envueltas en esta situación, que de pronto tenga que perdonar, porque la falta de perdón crea estancamiento financiero. Entonces es súper importante. De hecho, aquí quiero citar un ejemplo que se hizo de un estudio en American Express. Entonces hicieron este tremendo estudio del perdón y pusieron muchísimos representantes de American Express en un entrenamiento de perdón. Y entonces, pues tenían un grupo de control y al año miraron los resultados de estos 2 grupos y ese grupo que había pasado por ese entrenamiento de perdón, resulta que había tenido ingresos mucho mayores y mucho menos estrés. Entonces, súper importante que hagamos ese recorrido por nuestra vida y pensemos qué personas difíciles han sido parte de ese momento en nuestra historia y empezar a perdonarlos. Entonces, muy importante escribir todo eso. Les dije la otra parte que es súper chévere, es darle ese final simbólico a esa historia, coger ese papel, quemarlo, tener como un bowl, una tacita de agua, echar esas cenizas ahí y después echarlas como en una parte que haya como hierba. Y les expliqué, yo no es brujería ni mucho menos, yo de eso no sé mucho, pero sí les explicaba que las palabras para el cerebro tienen un poder increíblemente grande y la palabra para el subconsciente es como el hecho, la realidad. Si yo les digo a ustedes mesa, ustedes se imaginan las 4 paticas con la tabla arriba. Entonces, esa palabra escrita también representa para ese cerebro una realidad. Entonces, el cerebro, hemos hablado como hay partes que usan palabras, pero hay muchas partes, la más importante es el cerebro reptiliano, ese cerebro límbico, no entiende palabras. Entonces, este simbolismo es espectacular para esas partes del cerebro que no hablan, pero que van a entender este simbolismo. Perdón. Entonces vamos a coger estas cenizas, las vamos a botar en el pasto, que regrese todo eso a la tierra, que lo absorba la tierra. Y después ustedes se van a dar cuenta
que se siente uno como livianito, ¡ay, qué delicia! Como si le han quitado un peso de encima. Entonces, ese es ese final simbólico, pero más importante que todo, bueno, no es más importante, una parte muy importante del proceso es darle crear un final feliz. Entonces nos vamos a imaginar, obviamente estamos hablando de la prosperidad, o sea que darle un final feliz a esa historia financiera es fácil. Vamos a imaginar prosperidad. Entonces vamos a imaginarnos ese pasado y le está lloviendo el dinero a todas esas etapas de nuestra vida. El cerebro no sabe la diferencia entre verdad o algo imaginario. Entonces, en el momento en que nos ponemos a imaginarnos esta cantidad de dinero cayendo sobre nuestro pasado, el cerebro empieza a cerrar esos ciclos de miedo, de terror y todas estas cosas. Entonces, eso es pues algo súper chévere, pero como les dije, esto no es ni brujería ni mucho menos, aquí hay mucho trabajo para hacer. Entonces, hay ciertas cosas que van a tener un efecto muy, muy profundo en cómo yo veo no solamente mi historia financiera, sino yo cómo veo toda mi vida. Y se las quiero mencionar. Aquí hay estilos explicativos y actitudes. Entonces, lo primero que vamos a notar en nuestro estilo es qué tanto estoy usando excusas. Porque muchas veces, no, es que le echo la culpa a este, no, yo no hice esto, por lo otro. No, no excusas. Cero excusas. Eso es importantísimo. Cero culpables. No, es que eso fue Duque, eso fue Trump, eso es la economía, eso, no, no, no. Culpables no se necesitan. O no, eso fue mis padres, me enseñaron esto, me dijeron lo otro. Hay que tomar responsabilidad. Otra cosa importante es no quejarse. Ay, o victimizarse, esto porque me pasó a mí. Concentrarse muchas veces uno, ponerle su atención a las cosas que no puede cambiar. Ahí estamos perdiendo nuestra energía. Fuera de eso, y muy importante y relevante para ustedes, es otra cosa que nos afecta mucho y que hace difícil que cambiemos, es no aplicar el conocimiento. Ustedes de pronto dicen, bueno, voy a aprender esto, aprender lo otro, y se quedó todo en las notas y no aplicaron nada. Ahí es difícil cambiar si no vamos de lo que estamos aprendiendo a coger ese conocimiento y aplicarlo a la vida diaria. Entonces, importante también mirar esa tendencia muchas veces a entrar en controversia. No, es que el COVID, eso fue China, se lo inventó China, y no, y es que Duque no cerró los aeropuertos, y no sé cuántas más cosas que estoy desactualizada porque no veo noticias, pero ahí cuando entramos a gastar toda esta energía en controversias, estamos perdiendo el tiempo. Todavía más importante, cuando seguimos haciendo lo mismo, y esperamos diferentes resultados. Ahí no vamos para ninguna parte. Usar técnicas evasivas. Traté algo en el pasado, no me funcionó, entonces me voy a quedar en mi área de comodidad, no voy a tratar nada nuevo, porque ahí se siente más cómodo que de pronto arriesgarme a cometer errores. Y también, importante, ese enfoque hacia los problemas y no a la solución. Entonces, estos estilos explicativos y actitudes que les acabo de decir es algo que va a colorear toda su vida y va a hacer que de pronto no se tenga esa prosperidad que muchas veces queremos. Como les dije anteriormente, lo más difícil de todo y lo más importante para uno superar es esa ignorancia acerca de nuestra propia historia. Entonces, aquí es donde necesitamos empezar a sacar tiempo para saber quiénes somos y qué hay ahí. Entonces, cuéntenme cómo vamos, preguntitas, comentarios, antes de entrar en la segunda parte. ¿Vamos bien? Todo perfecto, muy claro, gracias. Listo, está bien. Entonces aquí vimos, o sea, estamos como tomando esta tremenda tarea, o sea, imagínense la tarea que tenemos en nuestras manos. Tenemos una historia financiera que estamos cargando desde la niñez y que hemos de pronto heredado de nuestros padres, la hemos estado cargando toda la vida y de un momento a otro, voilà, queremos cambiar esa historia y todo lo que viene con ella. Ahora, recordemos una cosa importante, estas mentiras que nosotros nos decimos
No solamente son mentiras a nivel pues de mi mente, ellas son una realidad en mi fisiología, en la anatomía de mi cerebro. Son un mapa cerebral. Cuando esa señora dijo, no, es que esa carpeta es la culpable de que mi esposo me esté diciendo infiel, eso va a ser un mapa cerebral. Y de ahí, imagínense todo lo otro que de pronto esa persona puede sumarle a esa mentira. Y aquí estamos nosotros, usando el ejemplo del dinero, a la edad que cada uno de ustedes tenga, diciendo que voy a sacudir esta historia, voy a acabar con esto y quiero crear algo nuevo. Obviamente esto va a requerir un trabajo interno profundo. Entonces, hablamos de la parte del pasado, analizarlo, mirarlo. Ahora vamos a mirar el presente. Y para esto les voy a compartir una técnica espectacular que fue desarrollada por el neurocientífico que se llama Mark Wallman. Y lo que dice Mark Wallman es, en el presente, ya hicimos el trabajo pues del pasado, ahora estamos aquí y ahora. En el presente, una de las cosas que impiden más nuestro progreso es la negatividad. Y estar pensando como que todas esas cosas que fueron quedando de ese pasado de pronto traumático van a estar teniendo un efecto en mi presente. Entonces, ese presente y ese efecto va a ser en términos de mi negatividad en el momento de, pues, implementar alguna idea, hacer alguna cosa, trabajar o sencillamente vivir mi vida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un board, un tablero que se llama Crapboard y se los voy a compartir, pero todavía no. Entonces, aquí lo que hacemos, este crap, de hecho sí se los voy a compartir para que vean qué quiere decir crap. André, rapidito, antes de que pases como este otro ejercicio, hay alguien que tiene pregunta que le especifiques acerca de lo de los papelitos, de lo que se quema. Ok, perfecto. Para que no pasemos como sin que ella se quede como con esa duda. Claro, no hay ningún problema. Déjame, yo paro de compartir. Entonces, lo que hacemos es escribimos, y de hecho, esta es una serie de charlas. Obviamente es un tema pues bastante extenso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es estamos como poniéndonos las gafas de la negatividad, descubriendo todas las cosas malucas, yendo a las sombras, pasando pues por el fango. Y todo eso lo vamos a escribir a mano. Muy importante, un papel y mano, ustedes se van para alguna parte, se necesita un buen tiempo para hacer esto, que estén tranquilitos y escriben a mano todo esto en unas hojas que sean fáciles de quemar. Después de que ya hayan hecho todo ese recorrido por toda su vida, desde el vientre de su madre hasta el presente, van a coger y van de una manera segura. Claro que sí, obviamente cuando estamos hablando de fuego es algo que es miedoso. Entonces asegúrense que cuando estén quemando estos papelitos, que sean de pronto papeles pequeñitos, no cojan un papel muy grande que de pronto se vayan a asustar cuando vean el fuego. Papel pequeñito, le hacen un rollito, lo meten en el fuego y después van a ver obviamente ciertas cenizas y los ponen en el agua y hacen, si es preciso, papel por papel. Y pónganle atención, o sea, como les digo, estos símbolos son muy importantes para este cerebro que no habla con palabras, entonces ponerle pues como el corazón y si es posible, si tenemos fe, rezarle a Dios, Dios mío, que este sea el final de esta historia, ayúdame a crear una historia nueva. Esto tiene un simbolismo chévere porque de hecho el barro, las cenizas tienen un significado profundo en muchas religiones, incluyendo la católica, que vamos a la iglesia y nos ponen pues las cenizas, a barro, así como que algo que desaparece se vuelve cenizas. Entonces, sencillamente después de que tengamos estas cenizas de esta historia que desapareció, vamos y las botamos en como algo que sea como en la tierra, porque el subconsciente lo va a ver así como algo que lo absorbió la tierra, algo que se fue. Y si después entonces nos imaginamos este dinero lloviendo sobre nuestro pasado, de alguna manera como que vamos a ver un pasto donde está lloviendo el dinero y eso puede ser súper espectacular. Entonces, creo que Madeline Muñoz tiene la mano levantada. Cuéntanos, Madeline. Buenas tardes, un saludo de amor para todos.
Quería pues compartirle lo de la experiencia de la escritura, pues de cómo fue mi relación con el dinero y no, eso fue muy hermoso, porque es muy bonito uno como reconocer y ser pues como muy honesto con nosotros mismos. Entonces empezaron a llegar todos esos recuerdos de cómo desde pequeña hasta una edad muy adulta siempre arrebataba las cosas, robaba, todo lo que hacía para obtener el dinero, hasta llegué a vender mi cuerpo, o sea, a hacer una cantidad de cosas, porque en mi creencia yo pensaba que esa era como la manera de recibirlo. Pero entonces fue muy bonito, escribía todo me iba llegando. Cuando era muy pequeña, me iba a cargar mercados a las vecinas y me daban es que una moneda de 200. Entonces fue como también mi relación pues con el dinero. Y mi papá decía, no, usted gasta mucho jabón lavando la ropa, deje eso para que se compre el jabón, mija. Entonces, no, una cantidad de carencias. También cuando no recuerdo cuando fui un día a un almacén y compré unas cosas y me volvieron de más y yo salí a la carrera antes de que me reclamaran esa plata. Entonces, mire uno como la deshonestidad, ¿cierto? Pero eso ha sido un proceso muy lindo porque en este proceso que estoy haciendo interior, uno lo viene como trabajando, pero así con esa idea que tú nos diste, es muy especial porque es muy minucioso, o sea, de todo lo que yo hacía para adquirir el dinero, ¿cierto? Y ya pues como también cerrando como ese ciclo pues en agradecimiento porque ese fue mi nivel de conciencia, ese era mi microchip, con mucho amor y abriéndome pues a las posibilidades de que soy una con la fuente, limpiando como esa relación con el dinero, eso fue hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias por todo y no, pues infinitas gracias. Super, Madeline. Les recuerdo a todos, aquí mantenemos la confidencialidad. Lo que pues alguno de los participantes comparta, pues siempre se debe quedar aquí. Madeline, muchas gracias por contarnos tu historia. La verdad es que pues me gusta la congruencia, entonces lo que yo les comparto lo hago yo misma y aunque este ejercicio lo había hecho hace mucho tiempo, lo volví a hacer y tuve la misma experiencia de Madeline. Es como desmenuzar todas estas cositas y perdonarse uno mismo. Hay cosas que uno de pronto hizo que no está en paz con eso. Entonces no es solamente perdonar a los demás, sino más importante que perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos. Pero mirar esa historia desde que uno está pequeñito, la historia con los lentes de qué estaba pasando en las finanzas. Eso muchas veces desata otra cantidad de cosas y por eso amo mi trabajo, porque a veces vemos el dinero como algo sucio, algo malo, y para mí y para las personas que guío, el dinero se vuelve un instrumento de sanación emocional, espiritual, y es como, wow, lo más importante que puede haber para un ser humano, en mi opinión, es esa evolución de la conciencia. Y si podemos usar este dinero para evolucionar la conciencia, pues ahí, imagínense qué espectacular, no solamente llegar a esa capacidad de tener prosperidad, una vida más tranquila y todo esto, sino también en el proceso desarrollarnos como seres humanos, no es lo que estamos acostumbrados a pensar acerca del dinero. Así que, Madeline, gracias por compartir tu experiencia. ¿Quemaste los papelitos? Cuéntame esa parte, cómo te resonó. No, lo estuve, apenas lo terminé ayer y estaba pues por ir, porque me gusta mucho irme a caminar, entonces estaba por ir a un campo de naturaleza y así como un ritual bien bonito, lo tengo ahí pendiente. Pero... Háganlo como, me parece espectacular, hacerlo como un ritual, algo importante. Estamos acabando con un pasado que, además que si ustedes están aquí, pues de pronto es porque necesitan cerrar ciertos ciclos, entonces que sea algo como un nuevo empezar, como renacer, el renacer de sus finanzas. Entonces hacerlo pues como algo súper bonito, algo especial, un tiempo que ustedes se den para ustedes mismos, porque eso va a hacer una diferencia increíblemente grande en el subconsciente. Listo, ¿alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Si alguien más hizo el ejercicio la semana pasada, pues también chévere que nos compartan. Listo, entonces ahora sí vamos a continuar. Ya contestamos la pregunta. Entonces les estaba diciendo, bueno, aquí hay una estrategia chévere porque estamos mirando el pasado, pero ya hicimos este trabajo para poner el pasado en paz. Ahora vamos a mirar el presente y vamos a tratar de
cambiar esa negatividad, que es sencillamente como los restos de esta historia reflejados en el aquí y en el ahora. Entonces, van a ver todos estos mapas cerebrales que queremos empezar a cambiar y la herramienta que vamos a usar, les estaba compartiendo, es esta herramienta que es un tablero, se llama CRAP. ¿Y qué es CRAP? Este tablero de CRAP, en inglés CRAP, la palabra tiene un significado, o sea que es chévere que se llame así la tabla, porque pues en español esta palabra no tiene significado, pero lo bueno es que las iniciales sí son las mismas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una hoja y vamos a pensar en el presente. ¿Qué conflictos tengo? ¿Qué resistencias? ¿Qué ansiedades? ¿Qué problemas? ¿Qué miedos? ¿Debilidades? ¿Preocupaciones? ¿Errores? ¿Soy perezoso? No me gusta hacer las cosas a tiempo, soy de pronto deshonesto, me gusta postergar, no termino nada de lo que empiezo, soy inseguro. Aquí vamos a escribir todo lo que venga a la mente y lo importante es escribirlo pues como rapidito, todo lo que te vaya llegando. Entonces vas a terminar de hacer esta lista, CRAP, que ya les dije aquí lo que quiere decir. Entonces vamos a terminar de hacer esta lista y vamos a descansar un momentito, vamos a respirar y vamos a preguntarnos qué hábitos malos necesitamos empezar a cambiar. Y otra vez vamos a empezar a escribir todos esos hábitos negativos que tenemos en esa hoja. Después, comportamientos que me gustaría cambiar. Quiero tener más autodisciplina, quiero tener pues más dedicación, planear mejor, todas estas cosas. Entonces, también vamos a escribir qué creencias tenemos que puedan interferir con la prosperidad. El dinero es malo, tengo que trabajar como 12 horas al día para que me vaya bien, la plata está difícil, la economía no sirve, COVID acabó con todo lo que llegue, pues esos pensamientos que yo sé que de pronto me detienen mi prosperidad. Y después, al igual que hicimos antes, paramos y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué más debería de escribir? Nos quedamos en silencio, cualquier cosa que venga a nuestra mente, la volvemos a escribir. Entonces, ojo, esto está súper chévere. Entonces, después de que tenemos esta lista largotota de todas estas cosas, nos vamos a devolver y vamos a mirar esa lista porque, ¿qué pasa? Muchas de esas preocupaciones no son reales. Entonces vamos a mirar cuáles son reales y cuáles no. Ay, no voy a tener con qué pagar la renta, me voy a quedar sin casa, voy a estar en la calle con mis hijos. Eso no es verdad, eso todavía ni ha pasado, estamos proyectando pues un miedo, eso no, de pronto pues no es algo que sea real, pero de pronto sí hay otra realidad que puede ser, mi ingreso está muy bajo. Entonces vamos a mirar todas estas listas de preocupaciones y vamos a hacer un círculo en las 10 cosas más importantes que debemos trabajar. Las 10 cosas más importantes. Y después, entonces, ahí sí nos vamos a ir a crear nuestro CRAP board o tablero CRAP. Y ese tablero CRAP va a tener a la parte izquierda mis valores más importantes. Estamos hablando del dinero, o sea que vamos a hablar de mis valores financieros más importantes. Y les recomiendo, número 1, la honestidad. Eso es pues importante. Entonces, aquí vamos a poner nuestros 3 valores más importantes. En la mitad de este papel vamos a escribir esas 10 cosas que queremos empezar a cambiar. En la parte de la izquierda vamos a poner un cuadrito y vamos a colocar nuestras debilidades según las personas que me rodean y también mis cualidades y fortalezas según las personas que me rodean. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar esta tabla en alguna parte visible y cada vez que me llegue a mi mente de pronto un pensamiento negativo, un conflicto, resistencia, ansiedad o problema, lo que voy a hacer es que lo voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto me parece espectacular esta explicación. Esta no se vota. Esta no se vota como la otra que hicimos y la vamos a quemar y todo lo demás. Pero esta, de hecho, es lo contrario. No la queremos votar. Porque, ¿qué pasa?
a medida que yo escribo todo esto, dice este neurocientífico, el cerebro se empieza a desasociar. El cerebro se desasocia de estas palabras, de estas cosas, y entonces ya no se siente tan negativo. ¿Por qué? Porque mi cerebro está usando esta hoja como un segundo cerebro, como, ok, ya yo llegué aquí y plasmé esto en otra parte, no lo tengo que tener en mi cabeza, ya está ahí plasmado en algo externo. Entonces, eso va a hacer que nuestro cerebro empiece a ser mucho más, estar más tranquilo y mucho menos negativo. Y otra vez, súper espectacular, porque a medida que yo estoy trabajando, si me doy cuenta que llega alguna de esta negatividad, la vuelvo a escribir ahí. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta, comentario acerca de esto, ¿cómo vamos? Yo tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta en la forma como está redactado mis cualidades y fortalezas según las personas que me rodean. Ese según las personas que me rodean indica que acorde a lo que los otros piensan de mí o acorde a las personas con las que yo me relaciono, de pronto pueden influenciar mi comportamiento. Esa es una buena pregunta. Es básicamente, si es lo que las personas piensan de mí y les digo por qué, me imagino, pues no sé exactamente la razón por la cual la tabla pide lo que las personas opinan de mí, pero me imagino que es más que todo como ese ponerme yo como, como ese observador. Bueno, ¿qué es lo que otras personas pueden pensar de mí? O de pronto de hecho, preguntarle a las personas, porque muchas veces nosotros no nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? De pronto podemos tener una perspectiva de una tercera persona que no, pues, que puede ser mucho más objetiva que, de hecho, nosotros mismos. Isabel, eso responde tu pregunta. No sé si a eso te referías con tu pregunta. Sí, sí, está bien, gracias. Ah, no, tú sí, Pau, pero Isabel también había hecho una... Ok, listo, perfecto, acerca de eso. Gracias, listo, perfecto. Listo, entonces, más preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Listo, entonces, ahora vamos a contextualizar todo esto, ¿sí? Estamos hablando del pasado, cómo desbloquearnos pues, de todas esas cosas que han pasado en nuestra historia financiera. Vamos a mirar nuestro presente, pero según el doctor, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ahora se los digo, Kruger. Yo siempre me acuerdo de los apellidos, pero no de los nombres. Pero ya se los digo, denme un momentito. En su libro, Tu nueva historia del dinero, el doctor David Kruger dice que estos son los pasos pues generales para poder en realidad llegar a cambiar esa historia. Él dice, primero tienes que reconocer tu historia. Tienes que saber que hay una historia. Segundo, necesitas responsabilizarte de ella. Y eso es espectacular. Si aquí no es, ay, no, la víctima fue que me hicieron esto y me hicieron lo otro. No, no, no. Es tu historia y tú la puedes cambiar. Es importante analizarla, que es lo que es, de hecho, el ejemplo, el ejercicio que acabamos de hablar de volvernos al pasado. Ahí estamos analizando nuestra historia. Vamos a decidir qué queremos cambiar. De hecho, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Planear los cambios, tener nuevas experiencias y programar una nueva identidad. Ahora, de esto hay varias cosas que yo creo que ustedes vean que me parecen fundamentales. Y es cambiar nuestra relación hacia el cambio, de hecho. Si yo me siento cómodo, tranquilito, tengo que estar preocupado, porque ahí no estoy creciendo. Si estoy en mi área de comodidad, ¿qué va a pasar en mi área de comodidad? No voy a tener nuevas experiencias. ¿Por qué? Porque estoy ahí comodita en mi realidad, en esa limitación de mi propia mente. Entonces, la clave para empezar a crear una nueva historia con el dinero. Estamos haciendo todo esto, pero ¿por qué? Sí, pues, vámonos pues como a la pregunta, bueno, ¿ustedes por qué quieren? Y de hecho les voy a hacer la pregunta, ¿ustedes por qué quieren descodificar sus finanzas? ¿Cuál es el punto? Alguien que me quiera contestar. Dale, Esteban.
No te estoy escuchando, no sé si soy la única, pero no te escucho. No, no se le escucha. No se escucha. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ah, no. No, Esteban, no te escuchamos. ¿Aló? Si quieres, Hola, nos escribes en el chat, Esteban. Ramón. Sí. Para mí sería como asumir el control del futuro financiero. Claro, precisamente, si queremos hacer esta descodificación financiera, es porque queremos cambios en las finanzas, ¿cierto que sí? Queremos cambio. Ahora, ¿cómo vamos a crear cambio cuando podemos tener nuevas experiencias? Si seguimos viviendo lo mismo, las mismas finanzas, aquí no pasó nada. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos creando toda esta congruencia. Cambiando, pues estamos cambiando todo esto para después actuar congruentemente, debo decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Tener nuevas experiencias. ¿Y cómo voy a tener nuevas experiencias? Cuando me atrevo a hacer cosas diferentes. Entonces, aquí es donde yo digo, wow, esto fue lo que encontré, me pasó esto, me pasó lo otro, esto es lo que está pasando en mi presente, pero ¿cuáles son las semillas que yo voy a plantar? Entonces, aquí les voy a hacer una analogía con un jardín. Si nosotros queremos tener un jardín en un terreno, lo primero que hay que hacer es preparar el terreno. Ahí va a haber maleza, va a haber esa cantidad pues, de cosas para arrancar, ¿cierto que sí? Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de arrancar estas cosas, esta maleza que hay en este terreno, de modo que después podamos sembrar nuevas semillas. Pero necesitamos crear una nueva historia, no podemos dejar eso ahí vacío, porque ¿saben qué pasa? Que si no se crea una nueva historia, entonces la maleza vuelve a salir. Nos vamos a devolver para esos mapas cerebrales que hemos usado toda la vida. ¿Por qué? Porque era que había que plantar algo nuevo. Las semillas para ese árbol, para esas rosas, para esas frutas que queríamos en ese jardín, esas hay que ponerlas ahí. Y más importante que todo, hay que cuidar el jardín. Si yo llego, limpio el terreno, pongo las semillas y me fui y me olvidé de ese jardín, es muy probable que yo llegue en unos añitos y esté igualito que antes. ¿Por qué? Porque no lo mantuve. Y es exactamente lo mismo que estamos hablando aquí. La única diferencia es que no estamos hablando de plantas, estamos hablando de lo que estamos haciendo con nuestro cerebro, que estamos creando nuevas ideas. Se va a necesitar hacer un mantenimiento y es espectacular porque en ese mantenimiento empezamos a conocernos mejor a nosotros mismos y en el proceso de arreglar ese jardín de las finanzas se van arreglando otras cosas. Entonces, súper importante que tengamos esa perspectiva de que lo que estamos haciendo es para llegar a esa acción congruente, esa acción, esos cambios que van a crear nuevas experiencias. Porque ahí es donde yo voy a poder tener una relación diferente con el dinero. Ahora, si yo tengo un trabajo, un ejemplo, tengo un trabajo de 9 a 5, bueno, aquí es 8 a 6, estoy en ese trabajo todo el día, estoy haciendo todo este trabajo interno, pero no hice nada sino seguir yendo a mi trabajo de 9 a 6 o de 8 a 6 o la hora que sea. Y sigo ahí. ¿De dónde van a salir las nuevas experiencias? Si el punto de todo esto es empoderarnos para que digamos, bueno, esta historia no me gustó. Me di cuenta que mis padres fueron empleados toda la vida y se ganaron un sueldo mínimo. Ejemplo, yo no quiero eso para mi vida, yo me veo en este momento que estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces, mi nueva historia financiera, yo voy a ser emprendedora. ¿Y la acción qué? Ah, bueno, no sé exactamente qué voy a hacer, voy a mirar qué es lo que me encanta cocinar. Ah, bueno, yo voy a empezar haciendo unas empanadas y las voy a vender. O sea, estoy simplificando el caso. Ay, pero que no tengo pues un capital, me voy a imaginar al principio que va a ser 100 empanadas. No, de pronto va a ser unas 10, 15 empanadas, se las voy a dar a mi familia para que las pruebe, a ver qué tal les parece y di ese primer paso. Pero el punto aquí es que necesitamos hacer todo este trabajo
para llegar a la acción, o si no, no estamos haciendo nada. Y eso es súper importante. Entonces vamos a combinar toda este trabajo interno. Sí, empecé mis empanaditas, pero por la mañana estoy haciendo mi hora de la prosperidad para los que conocen el programa Así Prosperidad. Empecé a vender las empanadas y resulta que no me compró ni mi abuela. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar deprimida, fracasada. ¡Ay, esto no me funciona! ¡Qué perdedora! Bueno, no me sirvieron las empanadas, voy a hacer buñuelos. Y bueno, y ahí le vamos dando la vuelta a esa torta hasta que lleguemos. Pero siempre con esa mentalidad de no me voy a dar por vencida y voy a tratar varias cosas. Si perdí, ¿qué? Perdí y puedo tratar otra cosa. Pero lo importante es dar esos pequeños pasos que nos puedan hacer sentir empoderados y estar listos para el fracaso. No vamos a estar listos para el fracaso porque vamos a tener todas las intenciones en que las cosas nos van a salir bien. Pero vamos a tener la resiliencia emocional de que si de pronto no me salió bien lo que hice, bueno, ajustar el plan. Pero no voy a empezar a traer la historia, no, es que yo nunca he servido para esto, empecé 100 negocios, ninguno me funciona, es que yo no sé hacer esto, no puedo, no. Olvidémonos de todo eso. Esto no me funcionó, a ver, yo altero la estrategia, ¿qué es lo que voy a hacer? De pronto vendí las empanadas muy caras, de pronto tengo que bajarles de tamaño, en vez de hacerlas grandes las hago chiquitas, voy a hacer venderlas en vez de a 2.000 pesos, las voy a vender a 600, bueno, lo que sea. Pero el punto es siempre estar muy abiertos bueno, voy a tratar esto y le voy a dar la vuelta y voy a estar muy conectada conmigo misma, voy a hacer algo que ame, porque ese es el punto también. Si queremos crear una buena relación con el dinero, la mejor manera de hacerlo es saber cuáles son nuestros talentos, cuál es mi propósito de vida. Entonces voy a alinear mis talentos con mi trabajo, con mi economía. Me encantó cocinar, estoy haciendo esas empanadas y las disfruto, súper por ahí es. Entonces voy a empezar a abrir diferentes puertas, pero muy, muy pendiente, no tanto del dinero como tal, sino qué es lo que me hace feliz, qué me gusta hacer y cómo puedo alinear eso que me gusta hacer con mis finanzas. Entonces por ahí empezamos a ser autores de estas nuevas experiencias. Y a medida que voy teniendo esa persistencia, entonces voy cambiando mi autoimagen. Porque ¿qué pasa si yo antes fracasaba y ya me daba palo, me eché a morir, no sirvo para nada, todo esto, y de un momento a otro de pronto fracasé y digo, bueno, pues eso no funcionó, vamos a ver qué voy a hacer ahora. Entonces empiezo a pensar, bueno, yo soy una persona persistente. Y ahí voy cambiando no solamente mi relación con el dinero, sino mi relación conmigo misma. Yo soy una persona persistente. En vez de yo soy una perdedora que nada me sale bien y voy a dejar todo medio empezado, me voy a dar por rendida. Entonces, eso es precisamente de lo que habla este autor. Alguien preguntó quién es el autor. Se llama David Kruger y el libro se llama Mi nueva historia, Your New Money Story. Tu nueva historia financiera, tu nueva historia del dinero. Ese libro solamente está en inglés, no creo que este autor lo tenga todavía en español, pero se los escribo ahí en el chat. Your New Money Story. Y el autor es David Kruger. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que estamos empezando a darnos cuenta y abrir los ojos y no echarle la culpa a la carpeta de que mi esposo me haya sido infiel. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que muchas veces es más fácil echarle la culpa al dinero y a la economía y a Trump y a los políticos. Es más fácil echarles la culpa a ellos que decir, no, es que mi relación con el dinero está terrible porque yo tengo que cambiar. ¿Sí ven? Entonces muchas veces armamos todas estas historias y son espectaculares. ¿Por qué? Porque es más fácil estar echándole la culpa a la gente de qué es lo que está pasando con nuestra vida en vez de hacer el trabajo interno que hay que hacer para cambiar. Pero súper espectacular que nunca nos demos por vencidos y que nos acordemos que tenemos este órgano maravilloso que se llama nuestro cerebro, que puede cambiarse y que es como plastilina.
Y los que han estado en las charlas anteriores, esa neuroplasticidad nos dice que no importa qué haya ahí, y muy importante, yo he escuchado gente que dice, no, es que yo ya estoy, ya me sellaron, ya yo estoy así, estos traumas fueron demasiado. Cuando nosotros pensamos así, así es, porque así lo creímos. Entonces, súper importante que sepamos que tenemos toda la capacidad del mundo para cambiar. Y sí podemos, y todo este trabajo interno es lo que nos va a llevar a poder lograr la meta y en el proceso volvernos mejores seres humanos y saber mejor quiénes somos nosotros. O sea, es un gana-gana por todo lado. Ramón, cuéntame. No, yo les quería compartir algo. Hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que nos ayuda mucho también. Es para cualquier persona que desee tener como el control de su futuro financiero. Entonces, eso viene en español y es un libro que se consigue muy fácil y a muy buen precio para que, pues, si alguien quiere tener en cuenta eso, porque eso es para un punto de inicio para cualquier persona que desee el control de su futuro financiero. Eso era lo que quería compartirles. Muy bien, Ramón, muchas gracias. De hecho, también recomiendo ese libro, es excelente. Y ahí estamos viendo la importancia de alimentar nuestro cerebro, nueva información, esos conocimientos que después los tenemos que aplicar. Recuerden, súper importante. Entonces, les decía que de hecho, en mi opinión, la parte más importante de todo esto es el mantenimiento. Ese jardín hay que echarle agüita, porque si no, no pasa nada. Entonces, lo que es ese hábito que nos permite empezar a cambiar ese cerebro, esa neuroplasticidad, activarla. Lo que yo recomiendo es esa hora de la prosperidad. Es la primera parte de mi libro que se llama así Prosperidad, y es un hábito que comparto con todos ustedes completamente gratuito. Esa es la primera parte de mi libro y la doy gratuita. Entonces, les voy a, Jamie, si me haces el favor y les escribes ahí mi número de celular. El libro, pues, de la primera parte del libro es completamente gratuita. Ya está el resto del libro, que ese sí tiene un costo, pero o sea, ese hábito de la hora de la prosperidad, muchos de mis estudiantes, porque aquí hay cosas que yo voy descubriendo pues en el mismo proceso, esto que hemos hablado hoy, de estos rituales y todo, no lo hemos hecho en la hora de la prosperidad, y de todas maneras mis estudiantes solamente con este hábito de la prosperidad han empezado a ver unos cambios increíblemente grandes en sus finanzas y en su vida. Entonces, es pues mi regalo para ustedes. El que lo quiera, pues me puede escribir ahí. También está la página web Mi Vida Próspera. Yo tengo un programa espectacular que abarca pues todo esto de la reprogramación de las finanzas, la parte emocional y financiera. Es un programa que vendo en los Estados Unidos en $3,000, precio especial aquí, pues en este momento, $1,500. Yo sé que eso es mucha plata para muchos estudiantes aquí en Colombia, o sea que he creado ciertas becas. Las personas que estén interesadas en esta beca, no tengo muchas, pero pues me pueden también escribir, hacer una cita y, o sea, súper, o sea, la información que yo comparto, como ustedes de pronto vieron a través de hoy, tiene pues la parte científica, pero también la parte espiritual. Entonces yo combino neurociencias, ciencias contemplativas, combino la psicología positiva y mi